Bueno, estamos con Pablo Híjar, concejal de Vivienda y Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué tal estos primeros meses en la concejalía? ¿Estás pudiendo llevar a cabo todas las medidas, especialmente en materia de deporte, que tenías pensado, que te gustaría? Bueno, de momento sí, porque entre otras cosas las tareas que nos habíamos impuesto tampoco son muy, no sé cómo definirlas, ¿no? Tampoco son muy ambiciosas, ¿no? Y entrábamos, pues bueno, con una intención más que nada por un lado, de ver lo que nos encontrábamos en deporte, pues la política deportiva es muy amplia, hay más de 60 centros municipales de distinto tipo, piscinas, pabellones, piscinas de invierno, o sea, cubiertas. Entonces lo primero que hicimos era tomar conciencia de qué situación nos encontrábamos, y lo que nos hemos encontrado es que seguramente esta legislatura va a ser más de una política. Un jefe mío de servicio lo definió como una política de supervivencia deportiva, ¿no? Pero más allá de eso hay una realidad que es la que tenemos. Yo creo que la perspectiva no es buena para los deportes, entendiendo como élite la máxima competición, ¿no? Porque tú hablar de deportes minoritarios, y lo sabréis mejor que yo si lo estáis dándole a este tema, que ser deportista de máxima competición o de lo que llamamos élite no significa ni tener un salario, ni que este salario, si lo tienes, sea un salario digno o acompasado a esa. Entonces, esa sería la primera radiografía dirigida a los deportistas. Luego, respecto a los clubs, pues tiene una situación complicada. Si no tocamos el modelo deportivo, pues claro, las responsabilidades al final son de quien sostenía el modelo como estaba, ¿no? Claro. Y se basaba en varias patas, pero había dos principales, que una eran los patrocinios privados y otra la inversión, la inversión pública a través de ayudas, que al final era muy, muy, muy importante. Esto debería ser un debate en la sociedad, ¿no? Hasta qué punto las administraciones públicas deben o no subvencionar o ayudar a un club en virtud de tener equipos en máxima categoría o no, o que es verdad que sería injusto achacar al descenso de las ayudas públicas la situación, ¿no? Pero en cierta medida también, es decir, porque nosotros, ya te digo, tenemos una filosofía seguramente distinta, pero este año, cuando nos hemos encontrado con este problema, decidimos no disminuir partidas a los clubes de élite, y cuando entramos, una de las cosas que nos habíamos metido en la cabeza, lógicamente por nuestras ideas, era haber disminuido las ayudas al deporte de máxima competición y haber aumentado las del deporte de iniciación, deporte escolar, etcétera, etcétera. Pero claro, nos hemos encontrado en una situación muy compleja en la cual pues la otra administración en Aragón, implicada en esto, hacía un recorte presupuestario, y eso nos impidió en cierta medida el poder abordar nosotros este año una reforma de esa cuestión que no pusiera en peligro a los clubes de la ciudad, ¿no? Porque vimos el caso del balonmano Aragón, que bueno, sería injusto también achacar a las subvenciones del gobierno de Aragón el cierre, eso es un problema que se hunde en el pasado, etcétera. Sí. ¿Puede haber más clubes? Sí. ¿Que yo creo que se vayan a producir? Yo creo que no, ¿vale? Pero que hay clubes en situaciones muy complicadas, sí que lo son, y o sea, lo sabemos. Seguramente, como estamos en periodo de firma de patrocinios, casi prefiero no nombrarlos, pero yo sé que hay clubes que tienen una situación muy complicada. Pero las últimas conversaciones que hemos tenido con ellos, nosotros nos hemos ofrecido desde el ayuntamiento a dar todo tipo de apoyos a estos clubes de cara a pues, el apoyo que tengan que tener nuestro para conseguir patrocinios, apoyos de distintas maneras a nivel administrativo que les estamos facilitando a ese nivel. Y sí, puede haber situaciones complicadas. Lo que pasa es que yo creo que lo que se va a producir el año que viene es la sensación que me da, Además luego igual ocurre alguna desgracia, entre comillas, y cierra alguno. Yo creo que no nos vamos a enfrentar a ninguna desaparición más de equipos de máxima competición, y lo que sí que vamos a ver es cómo el año que viene muchas plantillas de esos equipos disminuyen mucho el nivel deportivo, ¿vale? Esto nos pasa, ¿no? Yo cuando por mi cargo actual he ido a ver muchos partidos a muchos de estos clubes, y te encuentras, por ejemplo, pues que en plantillas, pues en el quinteto titular de tal equipo, pues de la cantera, pues o hay uno o ninguno. Lo decíamos, ¿no? La contradicción del deporte en máxima competición mete a los clubes en esta dinámica, ¿no? Entonces es muy complejo, porque yo creo que deberíamos de cambiar, es decir, yo creo que esto entra ya dentro no de un cambio incluso solo de modelo deportivo, sino incluso de cómo entendemos la sociedad, ¿no? Y yo sí que apostaría, lógicamente, pues porque se utilizaran las canteras, porque incluso eso estuviera regulado por ley, pero claro, es complicado hacerlo el cambio, y más tan drásticamente, evidentemente. Eso es, ¿no? Y lo que podríamos provocar ahora con un cambio así de modelo, pues muy drástico, sería, yo creo que un efecto negativo, ¿no? Yo creo que el mundo del deporte debería ir a
otro modelo distinto, en la cual pues, los equipos fueran formados por gente de las zonas, donde la competitividad no se confundiera con lo que vemos incluso en los campos, porque claro, esto empieza en la máxima competición, al final ese modelo de competición y tal se va trasladando hasta que vas a un fútbol, a un partido de fútbol de iniciación y ves el ambiente que hay. Dices, esto no es un ambiente deportivo. Los valores que se transmiten también desde arriba. Los padres que se ponen agresivos. Entonces, yo creo que deberíamos ir a un cambio de modelo, explicarle a los padres, a las madres, a los deportistas que aquí se trata de hacer deporte. Lógicamente, el deporte de competición y de élite es obvio que también se basa en el esfuerzo, en la competición, y que si le quitas eso, carecería de valor. Pero tenemos que ser capaces de demostrar que el deporte y la actividad deportiva es algo más que eso. Entonces, bueno, ahí se intenta hacer un equilibrio, ¿no? Porque hay que entender que nuestras instalaciones se dan en una concurrencia de actividad deportiva muy variada, desde el deporte escolar, deporte federado, y luego pues equipos de máxima competición. Se suele graduar una serie de reservas de espacio para cada uno de estos ámbitos, y luego a veces cuando hay que cribar o hay que elegir si yo te lo doy a ti o al otro, antes se suele hacer por méritos deportivos, se suele dar prioridad, se suelen dar prioridades a algunos clubes que tienen una serie de importancia. Lo que pasa que aquí es lo que digo, yo cuando me reúno con los clubes de máxima competición me piden más horarios para los clubes de máxima competición, y cuando me junto con los padres, por ejemplo, del club de patín de Parque Goya, me dicen lo contrario, ¿no? Que casi no les queda espacio. Entonces, bueno, es verdad que hay una gran demanda y que, bueno, vamos apañando como vamos pudiendo este tipo de cuestiones. ¿Qué hacemos para apoyar? Bueno, yo creo que las instalaciones, lo primero que es en el deporte escolar, nosotros no cobramos un duro. Es decir, las instalaciones municipales de esta ciudad, los vecinos y vecinas están posibilitando con sus impuestos que los chavales de los colegios hagan actividad deportiva de manera gratuita. Para 200 y pico mil euros que invierte el Gobierno de Aragón en estos juegos, nosotros nos gastamos 1.800.000 euros en instalaciones deportivas, es decir, porque claro, nosotros al no cobrar por esta actividad, DGA por supuesto no nos da ningún apoyo ni ningún tipo de compensación por esto. Bueno, pues ese apoyo es importante, y los vecinos y vecinas de Zaragoza tendrían que estar orgullosos y saber que ellos son los que están financiando en última instancia este tipo de instalaciones gratuitas. Hay de todo, hay clubs que se preocupan más por unas cosas y otros por otras. Sería injusto que yo los nombrara. Hay de todo. En general, hombre, lo que preocupa al final, en última instancia, muchas veces es la supervivencia económica, ¿no? E incluso cuando se expresan otros problemas, al final están relacionados con esto. Sí que nos plantean muchas veces, ¿no? Pues el tema de las instalaciones, de que incluso las pudiéramos abaratar más o que pudieran tener más horarios. Pero bueno, yo creo que son esas dos las dos reivindicaciones principales que nos encontramos, sobre todo en deportes minoritarios, ¿no? Que es, por un lado, la financiación que obtienen, que ellos se sienten en cierta medida discriminados por el sistema de subvenciones que prima en los deportes, sobre todo de máxima competición, prima los resultados deportivos, el presupuesto del club, una serie de baremos que hace que el club grande, pues por ejemplo el CAI Zaragoza, tiene una subvención ayuda de más de 300.000 euros al año, y sin embargo pues nos podemos ir a la escuela de waterpolo, ahora no sé decir la cantidad de memoria, pero es prácticamente el 10 o el 15% de esa cantidad, y los dos son clubes de máxima categoría, pero bueno, se tienen en cuenta por la masa social que mueven el presupuesto y tal. Entonces los clubes más de deportes minoritarios se quejan, bueno, pues de que deberían de tener una discriminación positiva en ese sentido. Los clubes femeninos lo mismo, ¿no? Aunque también tenemos una política de apoyo al deporte femenino, además por programa y por compromiso en las elecciones, también nos siguen reclamando que no es suficiente, que el deporte femenino tiene que tener más apoyo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sería injusto decir que solo se preocupan del tema económico, aunque el tema económico muchas veces juega un papel muy importante. Reivindicaciones tienen muchas, muy variadas, pero la mayoría van en eso, en el aumento de horarios, en el intento de aumentar la intensidad con la que se usan las instalaciones, es decir, poder meter más chicos en el mismo espacio, y luego también, como te decía, lógicamente en la reivindicación de que todos quieren mayor aportación, sobre todo para los deportes minoritarios.